Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Protección al consumidor en servicios de transporte. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca dar a conocer los aspectos jurídicos del servicio de transporte en el ámbito del derecho de protección al consumidor, tales como las competencias de Indecopi en dicho mercado, los derechos y deberes a considerar al momento de contratar los servicios de transporte, el procedimiento a seguir para la cancelación de un pasaje, demoras al abordar un vuelo, y pérdidas y demoras en la entrega de equipajes. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Ana Karina Carrillo Ángeles, quien es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y magíster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Ella es especialista en Derecho Administrativo, Derecho de Competencia y Derecho del Consumidor. Actualmente se desempeña como Ejecutiva 2 de la Comisión de Protección al Consumidor número 3. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, Ana. Muchas gracias, Mabel. Buenas tardes con todos. Ante todo, agradecerles a todos por su tiempo y por su interés también en el tema del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con la exposición. Como bien ha señalado Mabel, el día de hoy vamos a hablar sobre los temas de consumidor, enfocados principalmente en los temas de transporte, ¿no? Cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y el contexto legal también que tenemos actualmente en cuanto a los temas de derecho del consumidor en todo lo que es el mercado de transporte, ya sea terrestre o aéreo, que es donde la mayor cantidad de casos que se tienen a la fecha. Entonces, con esto daríamos inicio a la exposición. Solamente me confirman si pueden ver la presentación. Sí, te confirmo, todavía no se puede ver. A ver. A ver, entiendo que ahí sí, ¿verdad? Ahora sí puede ver. Ok, bueno. Para empezar, como les comentaba, hoy día vamos a conversar un poco sobre el tema de protección al consumidor en servicios de transporte para conocer básicamente cuál es el rol de Indecopi y la experiencia también que se tiene a través de la casuística y la normativa que está vigente a la fecha. Entonces, antes que todo, señalar que los comentarios de hoy reflejan exclusivamente mi propio punto de vista y no reflejan necesariamente la opinión de Indecopi ni de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. De todas maneras, las consultas las podemos tener, se van a ir recibiendo durante la exposición y al final de la misma se van a poder atender. Entonces, en principio, de manera general, ¿cuál es nuestro marco para empezar a entender un poco cómo es las obligaciones y los derechos que tenemos en cuanto como consumidores en los temas de transporte? Es importante ubicarnos primero cuál es la función de Indecopi. Como ya muchos saben, y de todas formas, si no, siempre es bueno contextualizarlo, Indecopi se rige por el Decreto Legislativo 1033, que es el Reglamento de Organizaciones y Funciones, en donde se determinan y se delimitan las facultades que tenemos, es decir, nuestro campo de acción. En ese sentido, el literal del artículo 2 de la norma que acabo de mencionar señala como una de las funciones de Indecopi que está la de proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados, ya sea de productos o servicios, sea correcta. Y esto nos va a permitir a que se asegure la idoneidad de estos tipos de bienes y servicios en función de la información que las empresas nos brindan,
¿no? Para así evitar la discriminación en las relaciones de consumo. Eso es lo que, de manera general, nos señala la norma. Entonces, en virtud de eso, Indecopi tiene las funciones de proteger a los consumidores frente a la adquisición de productos o servicios dentro de diversos tipos de mercados, como por ejemplo, están los servicios bancarios, equipos tecnológicos, los servicios educativos, inmobiliarios, y dentro de estos están el tema de transporte aéreo, terrestre y fluvial de pasajeros, también están los servicios turísticos y también el tema de automóviles. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de atención que tiene Indecopi en estos casos? Se puede consultar, hacer consultas y se pueden interponer reclamos también ante el Servicio de Atención al Ciudadano, y también se pueden realizar denuncias ante los órganos de procedimientos, ya sea los sumarísimos o las comisiones de protección al consumidor. Básicamente, ¿qué problemas no se solucionan en Indecopi? Están bueno, en este caso son los que están delimitados a otro tipo de entidades, y ahí es donde quiero entrar un poco, en entidades que pueden a simple vista tener competencias similares a las de Indecopi, para que podamos desde el inicio dilucidar cuáles son en dónde son los puntos que podrían haber confusión, ¿no? Si yo, por ejemplo, menciono Sutran, Ocitran, la ATU, Corpa, el MTC, todas estas entidades tienen competencias relacionadas a temas de transporte. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas entidades y las competencias que tiene Indecopi, ¿no? Que nosotros protegemos? Yo les puedo decir, claro, o sea, en Indecopi protegemos a los consumidores que también adquieren un servicio de transporte, ya sea, como les había comentado hace un rato, vía terrestre, vía aérea, pero ¿cuál es la diferencia con este tipo de entidades? ¿No? Entonces, en primer punto, por ejemplo, tenemos la Sutran. La Sutran, ¿qué cosa es lo que hace? La Sutran supervisa el cumplimiento de la normatividad de los servicios de transporte y tránsito terrestre de competencia nacional. Y en este caso velan por la seguridad y la calidad de los servicios a favor de sus usuarios. Ellos básicamente van a supervisar y para que se vea el cumplimiento de todo lo que es el transporte de pasajeros y mercancías a nivel nacional. Por otro lado, tenemos también a Ocitran, que es un organismo regulador. En este caso, Ocitran está ligado específicamente a lo que es la infraestructura de transporte, es decir, todo lo que son carreteras, puertos, aeropuertos, pero solo lo que es referido a la infraestructura. También está, por ejemplo, las vías férreas, y también incluye el metro, la línea 1 del metro de Lima. Entonces, básicamente tenemos que, por ejemplo, Sutran, para recapitular, supervisa el cumplimiento de las normas de servicio de transporte y tránsito terrestre. Por eso, por ejemplo, ellos normalmente están en las carreteras verificando que los transportes que estén cumpliendo con la normatividad que exige, por ejemplo, las condiciones de velocidad, las condiciones de pesaje, o los productos que pueden ser transportados durante la carretera, o los buses también interprovinciales, cuáles son las características, por ejemplo, que tienen que cumplir para que un bus pueda partir y llegar a determinados puntos. Y Ocitran, por ejemplo, ahí ¿qué sería? La carretera en sí, o sea, la infraestructura, ellos son los que pasan a ver, por ejemplo, que esté bien señalizada, que tengan los puntos de llamadas de emergencia, dependiendo del caso también ven los temas de los peajes, entonces para poder ir delimitando las diferencias de cada uno. En el caso, por ejemplo, de la ATU, una gran diferencia en la ATU es que ellos solamente tienen competencia a nivel de Lima Metropolitana y Callao, y este es un organismo que responde directamente al MTC y que tiene como principal objetivo es organizar, implementar y gestionar el sistema integrado de transporte de Lima y Callao. Entonces, por eso ellos ven lo que es todo el transporte de buses, también el tema del metropolitano, pero solamente a nivel de Lima y Callao. Como vemos, a diferencia de Sutran y Ocitran, ellos tienen en los puntos que ya hemos señalado, pero las competencias a nivel nacional. Y otra entidad que también a veces en los temas aéreos es donde surge mucho este nombre, es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es una autoridad técnico-normativa, ejercida por la Autoridad Aeronáutica Civil del Perú,
y es responsable básicamente de normar, vigilar, fiscalizar y sancionar, y desarrollar estrategias para lograr actividades de aeronáutica civil y la navegación aérea civil, que todas estas actividades se realicen con un nivel de seguridad operacional aceptable. Es, por decirlo de alguna manera sencilla, es como si fuera un policía de tránsito aéreo, guardando las diferencias obviamente, pero para que se pueda ejemplificar y entender mejor de que ellos manejan las normas y las reglas para que pueda haber esta navegación aérea de manera segura. Entonces, teniendo un poco, para cerrar este punto, por ejemplo, ¿no? Si yo voy viajando por la carretera, ¿no? Yo compro mi pasaje en una empresa que me va a llevar, por ejemplo, de Lima a Ica. Entonces, para que la empresa pueda salir y tener todos los permisos y autorizaciones correspondientes, eso es materia de fiscalización, por ejemplo, de Sutran. La empresa, por ejemplo, si va a ir al sur y necesita una carretera en buen estado, que esté bien señalizada, por ejemplo, le cobren el peaje que es correcto, en ese caso, Ocitran es la entidad competente para ver eso. En este caso, la ATU no intervendría porque no estaríamos, por ejemplo, en llegada ahí que está fuera del ámbito del Lima y Callao, y la DGAC, porque es el tema aeronáutico, tampoco aplicaría. Pero, por ejemplo, ahí Indecopi, ¿dónde entra? Por ejemplo, de manera general, podríamos decir que también garantizando la idoneidad de que el pasajero pueda llegar en las mismas condiciones en las que ha partido y en las que se le ha ofertado también el servicio. Entonces, como parte de las obligaciones recogidas en el Código de Protección al Consumidor, tenemos las siguientes. No digo acá antes de que todo, para aclarar que no son las únicas, pero dada la frecuencia de los casos y cómo se ha venido desarrollando también el mercado en este sector, podemos decir que principalmente en el tema de transporte, los principales, las obligaciones y derechos que también tienen los consumidores en estos temas responden a lo siguiente. Primero es al deber de idoneidad, que están recogidos en el artículo 18 y 19 del Código, que básicamente aquí, como les comentaba hace un momento, es la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, ¿no? Entonces, es básicamente, si a mí me ofrecen un pasaje con determinadas condiciones, determinada hora de partida, determinada hora de llegada, con tales servicios a bordo al momento de subir, ya sea en el bus o en el avión, debe de existir esa correspondencia con el servicio que finalmente se me brinda. Luego también está el deber de información, que está recogido en el artículo 2 del Código. En este caso, se refiere a que la empresa que me brinda el servicio está en la obligación de ofrecerme toda la información que sea relevante para que yo pueda tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, ¿no? Por ejemplo, si es que yo compro un pasaje de avión que me dice que de aquí a Cusco me demoro 1 hora en llegar, yo tenga que llegar en ese tiempo, que si hay alguna escala o algún tema que sea previsible, me lo informen también con tiempo, ¿no? Porque no sería óptimo, por ejemplo, que yo tome el pasaje, me digan 1 hora, o sea, que me demore, por ejemplo, 1 hora de vuelo, y cuando ya estoy a punto de abordar el avión, me digan, no, por si acaso este abuelo va a hacer una escala a medio camino y va a demorar 3 horas más en llegar. Esa sería una información que si bien me la pueden estar dando, resultaría inoportuna porque ya es muy cercana al momento de que yo estoy necesitando tomar el servicio. Entonces, por eso toda la información que se brinda siempre tiene que ser de manera oportuna y veraz para que el consumidor pueda tomar una decisión que esté adecuadamente informado. Asimismo, también tenemos el deber general de seguridad, que está recogido en el artículo 25 del Código, que en este caso hace referencia a que los productos o servicios que se ofertan en el mercado, específicamente en este caso en el mercado de transporte, no deben conllevar en un uso normal o previsible un riesgo injustificado o no advertido. En este caso, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, se trata de que si bien de por sí, por ejemplo, el transporte terrestre implica un nivel de riesgo
que es normal debido a su propia naturaleza. Lo importante es que ese riesgo no se vea incrementado o no se vea más expuesto a los consumidores por cuestiones, por ejemplo, ¿no? Que los choferes de determinada empresa no tengan las autorizaciones o los permisos que necesitan para poder manejar este tipo de buses o este tipo de transportes, o que también no lleguen a una velocidad más allá de la permitida, que hace que también el servicio en sí se vuelva más riesgoso de lo normal. Entonces, a eso se refiere el artículo 25 cuando hablamos al deber general de seguridad. De por sí, este tipo de actividades, por ejemplo, volar en un avión, tiene un nivel de riesgo mínimo que es aceptable al momento que uno asume tomar este tipo de transportes. Pero lo importante ahí, y tener en claro en este artículo 25, es que la empresa no exceda y no incremente este riesgo de manera justificada, ¿no? Por ejemplo, que no sé, las indicaciones que se pueda dar respecto a, a los productos que no se pueden llevar en el avión, o los productos, que toda esa información sea clara para que también ningún pasajero esté expuesto a ningún tipo de riesgo. Ahora, otro tipo también de obligaciones y también es un derecho que tienen los consumidores, está referido al endoso o transferencia de titularidad al que se refiere en el artículo 66 del Código de Protección al Consumidor. En este caso, básicamente, ¿de qué se trata? ¿No? Es que los consumidores, en este caso hay un servicio de transporte nacional en cualquier modalidad, pueden endosar o transferir la titularidad del servicio que adquieren a favor de otro consumidor, que sea plenamente identificado, o también lo que pueden hacer es postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas. Básicamente aquí lo que se debe tener en cuenta que es siempre que, ahora vamos a ver más adelante en los casos puntuales, pero que se respeten determinadas condiciones, como por ejemplo que es el aviso con unas 24 horas mínimas de anticipación, el consumidor tiene todo el derecho de poder endosar o transferir la titularidad de sus pasajes, ya sea en ambos sentidos, ya sea ida y vuelta, o ya sea solamente un sentido ida o vuelta. En todo caso, no pueden haber restricciones que las empresas pongan que vayan en contra de estos derechos del consumidor, ¿no? Ya sea tanto en este tema del endoso transferencia, que es donde mayormente se ha visto estos problemas, o también en los otros temas como les he comentado, tanto sea la idoneidad, al deber de información o al deber general de seguridad, ¿no? Y bueno, finalmente también otro artículo que hemos identificado son el artículo 49 del Código, que está referido a las cláusulas abusivas. En este caso, ¿a qué nos referimos? Que las estipulaciones no negociadas individualmente, o sea, mejor dicho, las cláusulas abusivas están referidas a términos y condiciones, por decirlo de una manera sencilla, que no han sido negociadas con el consumidor de manera directa y irían en contra de las exigencias de la buena fe y lo colocan al consumidor en un estado de perjuicio o un estado desventajoso, debido a que podrían incluso terminar anulando sus derechos, ¿no? Por ejemplo, una cláusula abusiva es que yo pueda pactar, por ejemplo, cogiendo el último artículo que les había mencionado, que, por ejemplo, está prohibido hacer el endoso o la transferencia de un pasaje. Eso, por ejemplo, resultaría, dependiendo del contexto en específico, pero resultaría una cláusula abusiva porque claramente está yendo en contra de una disposición que ya está normada y está prevista como un derecho para los consumidores. Entonces, de manera general, como les digo, estos son los derechos que están más relacionados, o la normativa que está más relacionada a los temas de consumidor en cuanto al servicio de transporte aéreo, que siempre debemos de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el servicio de transporte aéreo inicia desde que yo veo la oferta y me establecen las condiciones en las cuales yo voy a viajar, desde cuánto va a durar mi viaje, a qué hora voy a salir, a qué hora voy a llegar, la forma, los servicios que me van a dar a bordo, si mis pasajes incluyen maletas, no incluyen maletas,
si tengo derecho a un tipo de alimento en el avión. Toda esa información es relevante para yo saber al momento de subir a un tipo de transporte, ya sea avión o terrestre también, qué cosa esperar. Y en base a eso saber que lo que estoy pagando va a ser contrarrestado, se va a dar la contraprestación con el servicio que se me ha ofrecido, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que de unos años a esta parte, que se han implementado también mucho los servicios de viajes de low cost, que son equipajes servicios de transporte aéreo, que uno puede optar por pagar un menor precio si si tiene, por ejemplo, mayor escala, si puede llevar menos equipaje, o está en un asiento un poco más pequeño, o no incluye alimentación, que son decisiones que se le da al consumidor para que pueda elegir y pueda decidir pagar un menor precio, pero por tener un servicio distinto. Entonces, en esos casos es muy importante que al consumidor se le informe y se le indique claramente cuáles son todas las condiciones para que en base a eso pueda saber cuál va a ser la idoneidad de su servicio, cuál es el estándar de idoneidad al que debería de aspirar, sabiendo que si yo estoy pagando un pasaje, por ejemplo, a un costo bajo, por ejemplo, solamente voy a poder llevar una mochila y el pasaje va a tener 2 escalas, ¿no? Entonces son toda esa información que, claro, por la oferta y la demanda se puede ajustar los precios o se puede ajustar el tipo de servicio, pero siempre previa información clara y oportuna al consumidor. Y también siempre dentro de los límites de los derechos o las garantías legales, por decirlo de alguna manera, que la propia norma ya ofrece y brinda al consumidor. Entonces, eso es importante para tener claridad dentro de las obligaciones que están recogidas en el código, cómo es que está funcionando actualmente el servicio y cada uno de estos deberes o derechos que se tiene y las obligaciones que también que tienen las empresas, en qué parte de la contratación ingresan, ¿no? Entonces, por ejemplo, también yo también tengo el derecho de que si a mí no se me ha brindado un servicio con las condiciones idóneas que se me informaron, también tengo derecho a pedir la devolución de mis pasajes y también tengo derecho, por ejemplo, a acceder a un libro de reclamaciones. Y todo eso también tiene que ser tramitado y debidamente informado con un seguimiento correcto por parte de las aerolíneas, en este caso, o las empresas de transporte terrestre. Ahora, como tema de casuística, voy a empezar comentando, por ejemplo, el caso de Avianca, que es la resolución final 80-2017 que emitió la CC3. Esta resolución fue vista también por la Sala de Protección al Consumidor y finalmente también ha sido confirmada en vía judicial. Aquí principalmente lo que se discutió fue el derecho que tenían los consumidores a poder endosar sus pasajes, ya sea los 2 tramos. Normalmente los pasajes de avión uno compra ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucedía? En este caso, las aerolíneas te decían, si yo no pude, por ejemplo, tomar el vuelo de ida porque por X motivos lo perdí, no llegué al momento o ya no lo tomé, yo automáticamente perdía también el vuelo de retorno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasaba ahí? Entonces ahí es donde empezaron a ver los reclamos y las quejas contra la aerolínea, porque decía, obviamente, si yo, está bien, puede que no haya podido viajar de ida, pero el pasaje de retorno capaz lo puedo vender a otra persona para que lo pueda utilizar, o incluso yo puedo viajar, comprar solo el de ida y el que tenía ya de retorno de todas maneras me sirve. Pero antes, la aerolínea, en este caso Avianca, tomaba la decisión de que si perdiste un tramo, se perdió todo el pasaje. No, entonces, ¿qué cosa es lo que se ha señalado también en este caso? ¿No? Que a raíz de esta decisión, que fue confirmada también por el Poder Judicial, se reconoce el derecho de los consumidores, como bien habíamos señalado hace un momento, de poder endosar los pasajes a terceras personas, ya sea de un tramo o de todo el tramo de ida y vuelta completo del viaje. Entonces, con eso se reconoce, como les mencionaba hace un momento,
el derecho que tienen los consumidores a poder endosar o transferir sus tickets aéreos a terceras personas, ya sea en la totalidad del pasaje o ya sea solamente un tramo de este. Eso es en cuanto, por ejemplo, el tema de transporte aéreo. En cuanto al tema de transporte terrestre, tenemos el caso de Andorinha Tours, que es la resolución final 127 de 2020, que en este caso lo que básicamente se habla es de los métodos comerciales agresivos. Sí, en este caso, lo que se trató, lo que se evaluó y se reconoció es que en esta parte las empresas de transporte habían insertado en sus boletos de viaje una cláusula que limitaban también o restringían los derechos de los consumidores a transferir la titularidad del servicio a, a un tercero, ¿no? Entonces, esta cláusula, como bien señalamos hace un rato, resultaba en abusiva porque negaba la posibilidad de que un pasajero nuevamente pudiera transferir, por las razones que deseaba, la titularidad de los pasajes que tenía, que ya no los deseaba no utilizarlos y los quería transferir o vender a una tercera persona, la empresa se lo negaba, ¿no? En este caso era ese tema, y el otro punto también que se trató era que no se podía tampoco reprogramar los pasajes que uno tenía, lo limitaban solamente a 2 veces, que luego, por ejemplo, si yo lo reprogramaba una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, en base a las cláusulas que la empresa había señalado, no iba a ser posible, ¿no? Entonces, en este caso, la comisión también señaló que estos resultaban contrario a lo establecido por el código, debido a que un consumidor sí tiene derecho a poder endosar sus pasajes o también reprogramarlos, siempre que, como tal lo establece la norma, sea con una anticipación mínima de 24 horas antes de programado el transporte, ya sea aéreo o ya sea terrestre. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, mi vuelo es mañana a las 5 de la tarde y yo me comunico hoy día a 4:30 y digo, quiero este pasaje endosárselo a determinada persona, estoy en todo el derecho de poder realizarlo y que la empresa pueda atender mi pedido. Sí me pueden cobrar una tarifa por la emisión del nuevo ticket, pero este cobro por este nuevo ticket de transporte no puede ser mayor al valor del pasaje. Entonces, y de igual manera con el tema de la reprogramación. Yo también, siempre que respete este plazo de 24 horas antes de que se ejecute el servicio de transporte, yo puedo reprogramar el viaje, ya sea terrestre o aéreo que tenga, tantas veces como me resulte necesario. Y la empresa no me puede limitar no puede limitar este tipo de derechos. Algo particular que había pasado en este caso de Andorinha Tours era que, por ejemplo, la empresa señalaba que ellos desconocían, mejor dicho, de estas medidas o de estas cláusulas que de cierta manera resultaban ir en contra de lo dispuesto por el código, porque indicaban que se habían acogido a términos generales que habían encontrado, por ejemplo, en la imprenta, que la imprenta ya manejaba ese formato de cláusulas y que ellos no desconocían que esto, en palabras simples, no era lo correcto, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que es importante también señalar ahí, que es la empresa, el proveedor del servicio de transporte, que está en la responsabilidad de brindar el servicio desde el inicio, con los términos y la contratación que se ofrece, hasta el final, hasta dejar al pasajero en el punto que se le ha ofrecido. Entonces, si yo soy una empresa que me dedico al sector del transporte y tengo que brindar términos y condiciones para mi servicio, yo no puedo alegar como una causa de una posible infracción que un tercero haya puesto estos términos y estas condiciones, porque como empresa yo soy la responsable ante mis
consumidores de la información que les estoy dando. No puede haber, claro, la imprenta o un tercero al que yo contrate para que emita, por ejemplo, los boletos e imprima los términos y condiciones, pero independientemente de esas relaciones terceras que yo pueda tener para la ejecución del servicio, yo como empresa soy responsable de la información que estoy repartiendo entre mis consumidores para que sepan cómo es que funciona y en qué condiciones se ejecuta el servicio. No, entonces básicamente en este caso, en esta resolución, se reafirmaba nuevamente el derecho de los consumidores que tienen para endosar sus pasajes o para reprogramar los mismos en los casos que consideren necesarios. Ahora, por otro lado, también tenemos la empresa de transportes Guarivilca, que es la resolución final 118-2019. En este caso se trataron dos temas. Los métodos comerciales agresivos, que es como lo que les había señalado antes, que nuevamente en el caso de una empresa que restringía a los consumidores su derecho a poder endosar los pasajes a terceros, pero también estaba infringiendo el artículo 2 del código referido a los temas de información. En este caso, la empresa no brindaba información clara y precisa sobre los seguros, por ejemplo, a los que la empresa de transporte está sujeta y obligada a tener al momento de que los consumidores contratan este servicio, ¿no? Entonces no daba esta información clara y los consumidores, por ende, también no podían tener acceso a estos datos de manera precisa. Y eso también es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo me subo a una empresa, a un bus para ir de una provincia a otra, ¿no? Y necesito saber las condiciones relevantes, como por ejemplo que esta empresa tenga un seguro contra accidentes o contra determinados riesgos, y la empresa no me está dando claridad de quién es que realmente lo puedan tener o cuál es el proveedor o en qué condiciones también ese seguro podría ser utilizado a mi favor. Y también voy a ser, como le señalaba hace un momento, un pasajero que esté desinformado, porque ante estos incidentes o ante estos riesgos que podían llevarse a cabo, no voy a poder saber cuál es el procedimiento, por ejemplo, para reclamar ante la empresa o a qué seguro yo puedo ir. Por eso es importante que las empresas de transporte también brinden todo este tipo de, de servicios. Ahora, por otro lado, también tenemos el caso de la empresa Caplina. En este caso, la empresa Caplina de Transportes Turísticos se emitió la resolución final 8/2020, donde básicamente lo que se analiza aquí es el deber de seguridad. Como les comentaba hace un momento, por ejemplo, todos los servicios de transporte llevan en sí mismo, por el tipo de servicio que son, un riesgo intrínseco, ¿no? Que es un riesgo tolerable, por decirlo, que yo pueda salir y tomar un transporte, ya sea, por ejemplo, aéreo, y que pueden haber accidentes, o que puede haber por temas de clima, o por temas que son ya, que escapan a lo previsible, pero lo que se señala acá, y es el artículo 25, te indica que uno no puede elevar ese riesgo de manera innecesaria o de manera injustificada. Y eso, por ejemplo, es lo que pasaba en este caso de empresa Caplina de Transportes Turísticos, que en este caso se determinó que la empresa había tenido un exceso de velocidad en el transporte de pasajeros, lo cual generó que finalmente se generara un accidente de tránsito, generándole daños a los consumidores. Entonces, en este caso, se analiza ese tema y se determina que hay un riesgo, una exposición al riesgo de manera injustificada por parte de esta empresa de transportes, que había generado perjuicio en los pasajeros, había generado que finalmente estos no pudieran recibir el servicio y no pudieran llegar a su punto de destino en las mismas condiciones en las que partieron. Y básicamente por un tema no ajeno a la empresa, sino que por un deber de diligencia que se había incumplido, no pudieron llegar en las condiciones óptimas a su destino, ¿no? Entonces, en este caso también lo que nos deja de elección, que lo que normalmente se suele ver
los consumidores tienen tienen derecho en estos casos es poder evaluar, por ejemplo, las empresas de transporte no pueden partir con un exceso de pasajeros mayor al que han sido autorizados. Tampoco pueden ir a niveles de velocidad mayores a los que se les permite, ya sea por el tipo de vehículo que tienen, ya sea por la vía por la que están transitando, y también, por ejemplo, el estado que tienen a sus conductores, ¿no? A veces no los pueden recargar también de horas, porque esto también los puede llevar a un nivel de cansancio que también sea poner en riesgos a los consumidores de manera innecesaria. Entonces, todos estos tipos de, de situaciones son las que pueden exponer a los riesgos, al riesgo a los consumidores de manera innecesaria, porque se entiende que para que el servicio de transporte funcione de manera óptima tiene que ir a determinada velocidad, con una determinada cantidad de pasajeros, que para eso las autoridades competentes brindan los permisos y las licencias necesarias para que puedan operar, y las empresas de transporte tienen que respetar todas estas normas y estos protocolos para poder brindar un servicio idóneo y adecuado a los consumidores. No, entonces, finalmente también como otro caso está, por ejemplo, ya para ir un poco más en temas de competencia, de lo que les había mencionado inicialmente, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo viajo en la línea 1 del metro de Lima, ¿no? Y yo quiero reportar, por ejemplo, que el tren se demoró y que no llegó a su hora. En este caso, si bien quienes están recibiendo este servicio de transporte son consumidores finales, a los que se les podría aplicar el código, lo cierto es que en los casos de la línea 1 del metro de Lima, este servicio se brinda por un contrato de concesión que está suscrito entre Ocitran y, está suscrito la línea 1, la empresa línea 1 del Metro de Lima. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Solo de manera excepcional, todos los reclamos, por ejemplo, de la línea 1 del Metro de Lima, se tramitan ante el mismo concesionario en primera instancia, y ante segunda instancia van a Ocitran, que es el organismo regulador encargado de este tema. En este caso, de esta vía de transporte ferroviaria, Ocitran es el único caso que ve temas de consumidores finales, por así decirlo, y ve tanto el tema de la infraestructura y el tema del servicio que se le brinda a los consumidores. Por ejemplo, yo puedo viajar en el tren, y si hay un desperfecto pues, en la señalización, los temas de seguridad o en las vías del tren, también hay una falla técnica, por ejemplo, Ocitran podía entrar a ver ese tema. Pero, por ejemplo, si hay una afectación directamente a los consumidores, porque, por ejemplo, los trenes no están saliendo a la hora, o la capacidad de los trenes va mucho más allá de la permitida, o, por ejemplo, yo quiero recargar mi tarjeta y las máquinas no funcionan bien, eso, si bien son materias que podrían parecer que Indecopi tiene competencia para resolverlas, lo cierto es que de manera excepcional, solamente en estos casos, estos consumidores finales tienen que ir primero, como en primera instancia, a la línea 1, que es la concesionaria que tiene a cargo este servicio, y en caso que no estén de acuerdo con esa respuesta, como manera de apelación, irían a Ocitran para que puedan volver a evaluar el caso. Entonces, eso, por ejemplo, son otro ejemplo también de lo que en este caso, por ejemplo, Indecopi no interviene, pero es expresamente por un tema normativo, y que la norma ha dado esa pauta, esa excepción, mejor dicho, de manera expresa, para que determinada entidad y determinado, claro, en este caso el concesionario y el regulador, puedan atender este sector de transporte y de temas de consumidor de manera específica. Bueno, con esto culminaría los ejemplos. Si tuvieran cualquier pregunta, me la pueden hacer para poder también absolverla, y espero también que todo les haya quedado claro. Muchas gracias. Efectivamente, Ana Karina, te voy a pasar por el chat las primeras preguntas. Sí.
A ver, ay, perdón. Ya, a ver. La primera pregunta que recibo aquí es referida a si el Código de Protección del Consumidor y el libro de reclamaciones deberían ser visibilizados por el consumidor al momento de adquirir el servicio de transporte terrestre. Actualmente es limitado el acceso al libro de reclamaciones. Efectivamente, como nos señalan, sí es un derecho de los consumidores a acceder al libro de reclamaciones y de las empresas de transporte también a brindarnos el libro de reclamaciones en cualquier etapa de la relación de consumo que se pueda tener, ya sea desde el momento que me están a mí ofertando, por ejemplo, adquirir un ticket de bus, un pasaje de avión, o al momento que yo estoy llevando a cabo, ejecutando el servicio, o incluso una vez culminado si es que yo tengo alguna queja o reclamo por el servicio que se me ha prestado, poder yo también presentar. Lo que sí es cierto es que, claro, a veces, dependiendo la etapa de la ejecución del servicio en el que nos encontremos, por ejemplo, a veces nos pueden indicar que el libro de reclamaciones, por ejemplo, lo tienen virtual, o también o también lo pueden tener físico. El tema es que siempre tiene que estar disponible al consumidor y tiene que ser de manera accesible eh, fácilmente para que puedan presentar el reclamo que consideren, ¿no? Y como les comento, el reclamo puede presentarse ya sea al momento de adquirir el boleto de transporte o al momento de culminar el servicio o durante el servicio. Entonces, este libro de reclamaciones siempre tiene que estar disponible. Quizás en algunos momentos se lo puedan dar de manera electrónica, por decirlo así, si es que el proveedor no está lejos, o por ejemplo, si yo compro un pasaje por una página web por ejemplo, de una empresa de transporte terrestre, y al momento que yo estoy haciendo comprando mi pasaje, hay algún error en la transacción y se pierde mi pasaje, o yo no tengo información de en qué momento va a salir, va a llegar, yo podría presentar mi reclamo, por ejemplo, a través de la página web, pero tiene que haber de manera visible y clara en la página web dónde está el libro de reclamaciones y que también tenga el formato adecuado para poder yo llenarlo. Por ejemplo, si yo estoy en el terminal terrestre y voy a tomar el bus y veo que mi bus ya ha demorado pues 2, 3 horas en llegar y quiero presentar quiero presentar un reclamo, la empresa que también está en ese momento de manera física también tiene la obligación de brindarme el libro de reclamaciones para que yo también pueda presentar mi reclamo, ¿no? O sea, el libro de reclamaciones, ya sea, por ejemplo, el medio a través del cual se adquiere el producto, pueda ser electrónico o pueda ser físico, siempre tiene que estar disponible a los consumidores. Por ejemplo, si yo también ya estoy ejecutando el servicio y en pleno viaje veo pues, que hubo algún problema, no sé, con mis maletas, y en el aeropuerto de destino no está la empresa con la que yo inicialmente contraté, pero ¿qué puedo hacer? Llamar por teléfono, y vía telefónica también debería estar habilitada la opción de yo poder presentar mi reclamo, ¿no? Entonces, sí tiene que estar el libro de reclamaciones disponible en todo momento a los consumidores. Puede depender quizás el caso particular de la manera o el medio en el que se les va a presentar por la situación en concreto en la que se esté solicitando, pero siempre tiene que estar disponible. Por otro lado, hay otra pregunta que señala si existe alguna articulación entre Indecopi y los gobiernos locales que autorizan servicio de transporte terrestre de ámbito provincial para la supervisión del libro de reclamaciones y aplicación del Código del Consumidor. Bueno, a ver, ahí nada más para dejarlo claro, Indecopi no es que brinde autorizaciones a los transportes, a las empresas de transporte terrestre en el ámbito provincial para su circulación, ¿no? Lo que sí se vienen haciendo campañas, inspecciones siempre, como les comentaba, para que el libro de reclamaciones siempre esté disponible porque independientemente como les comentaba, del medio en el que se compre o el servicio, de qué manera se adquiera, el libro de reclamaciones siempre tiene que estar disponible para los consumidores. Entonces, respondiendo entonces a esta pregunta, o sea, si bien con cargo a poder confirmar si es que hay alguna campaña o alguna articulación, entiendo en específica,
ahorita mismo no te podría dar el dato exacto, pero sí se han venido haciendo campañas de orientación o de monitoreo también para que las empresas siempre tengan el libro de reclamación disponible, ¿no? O sea, sí es una obligación legal que las empresas deben de cumplir y que obviamente una cosa es, claro, Indecopi fiscaliza y supervisa el tema de que las empresas cuenten con el libro de reclamaciones y normalmente a veces las empresas de transporte para que puedan tener una licencia de funcionamiento se evalúan también otro tipo de aspectos técnicos que, como les comentaba, por ejemplo, en otros casos, las entidades por temas de competencia no siempre van a detallarlas al 100%, ¿no? Porque es como, por ejemplo, la ATU ve, por ejemplo, y fiscaliza el transporte de Lima y Callao, el transporte de la ciudad, y puede ver, por ejemplo, temas de límite de velocidad, puede revisar reclamos, pero, por ejemplo, ellos no están autorizados para poner una sanción a una empresa por no tener libro de reclamación, porque eso es competencia de Indecopi. Lo que sí podría ser, en todo caso, si ve que una empresa tiene reiteradas veces que quiere revisar, por ejemplo, un reclamo de algún pasajero o de algún altercado que pueda haber y ve que la empresa no lo tiene, lo que puede hacer, y que normalmente muchas veces sucede, es darle parte también en la institución, no sé, en este caso Indecopi, para nosotros también ejercer la labor de supervisar y fiscalizar y ver que las empresas estén cumpliendo con sus obligaciones. A ver, por ejemplo, me dicen, ¿de qué manera simple, en general, se podría diferenciar si el caso de consumo compete a Indecopi o a otro regulador de transporte? A ver, ahí para dejar claro, en principio, Indecopi no es un regulador de transporte. En el caso de el organismo regulador de la infraestructura de transporte es OCITRAN. Entonces, en este caso, como les comentaba, una manera sencilla para poder identificar esto, por ejemplo, OCITRAN ve todo lo que es infraestructura. Si nosotros hasta revisamos las siglas de este organismo regulador, vemos que es Organismo Supervisor de Infraestructura de Transporte. Entonces, por ejemplo, si yo voy al aeropuerto, ¿no? Y, por ejemplo, voy a tomar el avión y quiero, en este caso, estoy pasando quiero recoger mi maleta. Y, por ejemplo, mi maleta no llega. En este caso, si mi maleta no llegó, por responsabilidad de la aerolínea, que es la que me brinda el servicio de transporte, o sea, como por decirlo, la que se encarga de poner al piloto del avión y que me lleve, por ejemplo, de Lima a Chiclayo. Entonces, si la aerolínea perdió mi maleta por cualquier motivo de la aerolínea, en ese caso, por ejemplo, la competencia es netamente de Indecopi, porque ahí vamos a poder ver cuál fue el estándar de seguridad que usó la aerolínea, que por qué se perdió el equipaje y si también actuó, su servicio fue idóneo para resguardar las pertenencias de los consumidores. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si, no sé, yo estoy igual en el mismo ejemplo, estoy en la rueda de maletas esperando mi equipaje, pero no sé, mi equipaje se atraca porque la máquina de la faja de transportadora de equipaje se malogra y hace que mi equipaje se dañe y tenga algún daño. En ese caso, ¿qué cosa es lo que va a pasar? ¿Quién administra esta faja de equipajes en el aeropuerto? Eso lo administra la concesionaria. Por ejemplo, aquí en Lima es LAP, que es Lima Airport Partners. En este caso, yo lo que debería de hacer es presentar un reclamo contra esta concesionaria y básicamente el reclamo es porque la parte de la infraestructura del aeropuerto está, está en condiciones que no son las óptimas y eso está generándome a mí como un usuario del aeropuerto daños por ejemplo, a mi propiedad, ¿no? A mi maleta, a mi equipaje. Entonces ahí, por ejemplo, sería temas diferentes, ¿no? Un incidente que, por ejemplo, que la causa es la infraestructura del transporte en sí mismo y otra es el servicio de la aerolínea, que son dos entidades diferentes. Entonces, porque una cosa es que yo, por ejemplo, viaje en LATAM, por ejemplo, que a veces esto es otro ejemplo también que es importante tenerlo en cuenta.
yo sí, una vez que entro a la zona de embarque del aeropuerto, yo estoy pagando una tarifa el pasaje que incluye mi transporte, por ejemplo, de Lima a Arequipa, y otra tarifa van a poder ver todos en su pasaje de avión, que es una tarifa por el uso del aeropuerto, por el simple hecho de tomar el avión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo entro a esta zona de embarque y me retiro? Yo puedo salir de la zona de embarque, pero ¿qué pasa si yo quiero volver a entrar? Me van a cobrar nuevamente lo que se denomina la tarifa aeroportuaria, que es cada vez que yo ingreso a la zona de embarque, se cobra esta tarifa por parte del concesionario. En este caso, por ejemplo, si la causa ya es justificada o no, o yo, por ejemplo, considero que tuve una emergencia y no se me debió haber cobrado esa tarifa, yo también directamente a donde voy a voltear a poder hacer mi reclamo es al concesionario, porque el concesionario es el que me ha cobrado esa tarifa y es el que me está cobrando nuevamente para poder yo volver a entrar y tomar el avión y poder ejecutar mi pasaje. Distinto es, por ejemplo, que yo esté dentro de la zona de embarque a punto de subirme al avión y el avión se demora, no sale o se cancela, por ejemplo, se cancela mi vuelo. Entonces, si yo quiero pedir una devolución de mi pasaje, en ese caso yo tengo que ir a la aerolínea, pero en ese caso sí es porque la aerolínea no por ejemplo, canceló el vuelo por causas que se le pueden atribuir a la aerolínea, y ahí yo podría solicitar la devolución de mi pasaje para que lo que yo pagué por el servicio que he contratado con la aerolínea, por ejemplo, no sé, pues la TAM, me sea devuelto porque el servicio finalmente no se ha brindado. A ver, otra pregunta. Me señalan, ¿existe casuística sobre la variación del costo de pasaje en el transporte urbano por el horario de prestación del servicio? Mira, ahorita actualmente podría consultar si es que ha existido casos así, hasta que lo que recuerdo ahorita no tenemos casos de esa materia, pero, por ejemplo, lo que hay algo similar son los casos de medio pasaje. En este caso, las empresas de transporte urbano eh, que están autorizadas por el MTC y por la municipalidad correspondiente para brindar servicio de transporte urbano en Lima, por ejemplo, tienen el deber de respetar el medio pasaje al que tienen derecho por ejemplo, los universitarios, o el pasaje escolar que también tienen derecho los alumnos que están estudiando de primero a quinto de secundaria. Entonces, en este caso, sí hay resoluciones de Indecopi en el que hablan de esta obligación de estas empresas de transporte a respetar estas medidas, ¿no? Básicamente, la diferenciación de pasajes, por ejemplo, sí se da normativamente, por ejemplo, por el MTC o por o la entidad que corresponda, que te va a determinar por qué tal o cual tipo de pasajero tiene un determinado beneficio en cuanto a la tarifa que está pagando, y nosotros lo que básicamente vamos a hacer es fiscalizar y supervisar que se esté cumpliendo, y en caso de que se detecte un incumplimiento, imponer una sanción. A ver, por otro lado, bueno, justo acá también me estaban preguntando si respecto al medio pasaje para los estudiantes universitarios hay alguna norma que lo regule. Sí, o sea, está básicamente el Código de Protección al Consumidor en cuanto al tema del deber de idoneidad. Regula y obliga a las empresas, como les señalé, de transporte, que puedan, mejor dicho, que las obliga a respetar estas disposiciones de que hay determinadas población con determinadas características, que en este caso son los universitarios o los escolares, que tienen acceso a un pasaje con una tarifa reducida, ¿no? La cual tiene que ser respetada, y en este caso nosotros lo que verificamos es que se dé el cumplimiento de la misma. A ver, por otro lado, también me preguntaban si por la vía terrestre, en el caso de pérdida de encomiendas, también lo ve Indecopi, sería reembolsable el valor económico
que contiene la encomienda en su interior. A ver, espérenme un segundo nada más. A ver, ahorita reviso. Ok, a ver, sobre lo que señalaban el tema de transporte de mercancías, sí, Indecopi en este caso, bueno, nos tendríamos que ir igual al caso concreto para detectar cuáles son las condiciones en las que se ha pactado los servicios de transporte de la encomienda. Sí tendríamos facultad nosotros para ver. Y el pasaje, o sea, el valor de esta mercancía sería reembolsable siempre y cuando se pueda haber determinado fehacientemente qué cosa es lo que se llevaba y qué cosa es lo que contenía esta mercancía, ¿no? Por eso, como podrán ver, a veces muchas empresas ponen antes de recibir alguna encomienda que se declare si es que se está llevando algún producto de valor o algún producto con un determinado precio mayor a un monto para tener en cuenta este tipo de reembolsos que puede haber en caso la mercancía sufre algún servicio. O sea, de manera general, sí, si yo voy a una empresa y me ofrecen que yo tengo que llevar, por ejemplo, no sé, un celular de aquí de Lima a la selva y me ofrezco a llevarlo, el teléfono tiene que llegar. El tema es que muchas veces el valor tiene que declararse también desde el inicio y ver también cuáles son los precios que se están declarando para que también el proveedor se pueda acercar. En principio sí tiene que llegar de todas maneras y sí se hace responsable la empresa por que los productos lleguen en buen estado, pero de todas maneras, tendría que verse en caso en concreto qué cosa también se puede haber pactado de manera adicional. Luego me ponen en cómo funciona la regulación por parte de Indecopi con los servicios de taxi por aplicativo. Ejemplo, Uber, Cabify, InDrive, entre otros. En estos casos, básicamente, el Indecopi es competente para poder fiscalizar este tipo de relación de consumo entre el consumidor y las empresas de taxi y básicamente, bueno, como les mencionaba antes, respecto al tema del deber de idoneidad y también de la información que se les pueda brindar, y también de la seguridad y de la exposición a riesgo, ¿no? Son derechos que también igual aplican a este tipo de, de relación de consumo. Ahora, respecto a qué tipo de datos se debe colocar en un libro de reclamaciones. Básicamente los libros de reclamaciones siempre tienen un formato que debe ser llenado y que en este incluye nombres, datos personales como por ejemplo son DNI, teléfono, correo electrónico, un espacio en el que se tiene que detallar de manera clara y concreta los hechos sobre los cuales yo estoy reclamando. Y normalmente también especificar si se nos estamos refiriendo a una queja que está respecto al tema de cómo de condiciones que son aparte del servicio o un reclamo, pues yo, por ejemplo, estoy disconforme con el servicio en sí mismo, ¿no? Pero bueno, básicamente para que se me pueda atender un reclamo, perdón, eh, son los datos para identificarme y el hecho también infractor que tiene que ser identificado. A ver, por otro lado, ¿a qué entidad puedo acudir para acceder al tarifario autorizado de una empresa de transporte urbano? En principio, estas empresas deben contar con sus tarifarios de manera visible a sus pasajeros. De todas maneras, donde normalmente se suelen también brindar las autorizaciones, por ejemplo, es en el MTC, o en la municipalidad, donde son quienes brindan las autorizaciones y las licencias de servicio correspondiente. Pero sin perjuicio de las entidades a las que te podrías acercar,
Este tarifario tiene que ser también de manera visible en los vehículos, tiene que estar también de manera actualizada. A ver, por ejemplo, me ponen, si vi un altercado en un transporte de Lima y la empresa no resuelve adecuadamente, me señalan, ¿existe algún número de su página? A ver, si vemos un altercado en un transporte de Lima y la empresa no resuelve adecuadamente, ¿cómo hacer el descargo ante Indecopi? ¿Existe algún número desde su página? Sí, o sea, se pueden comunicar al 224-7800 al servicio de atención al ciudadano o entrar a la misma página de Indecopi, a la página del servicio de atención al ciudadano para que puedan también interponer su reclamo. A través de estos canales también se atiende y se canalizan las denuncias o reclamos que tienen como consumidores para poder también ser atendidos y también tomar en cuenta de estas denuncias informativas que puedan brindar. Y finalmente me pone, en el caso de aerolíneas, muchas veces rompen los candados de las maletas e incluso a veces se pierden los objetos que van dentro. Eso podría ser sancionable y cómo si la respuesta fuera afirmativa. A ver, respecto al tema de los, de que se puede, o sea, si se pierden los objetos dentro de una maleta, obviamente sí esto es sancionable, porque como les comentaba, la aerolínea se encarga de transporte aéreo de los pasajeros y dependiendo de las condiciones del pasaje, de las mercancías, por ejemplo, que yo pueda mandar a bodega, ¿no? Entonces, en esta bodega se tiene que resguardar toda la cadena de seguridad y si bien, bueno, por un tema de control de seguridad en determinado momento se me pueda pedir a mí que yo abra mi maleta o que esta pueda, no tenga un candado para que pueda ser revisada, esto no justifica que la maleta tenga que llegar con menos, con menos bienes de los que yo inicialmente embarqué. Yo sí, o sea, como pasajeros y en las normas de tránsito de los aeropuertos, ya sea acá en Perú como en otros países, estamos sujetos a temas de seguridad y a inspecciones que se tienen que pasar siempre. Pero eso no exime a las aerolíneas a que, por ejemplo, si en algún momento la misma aerolínea tiene que pasar un tema de inspección de la maleta por ejemplo, por líquidos peligrosos o por objetos también punzocortantes, que eso vaya a ser la justificación para que algo se pueda perder o algo se pueda dañar dentro de las maletas, ¿no? Eso no exime de su deber de idoneidad y de seguridad que tienen con los pasajeros. También me comentan, para cambiar la fecha del vuelo de una reserva te cobran un monto por remisión del pasaje. ¿Es legal este cobro? Sí, o sea, como les comenté, o sea, nosotros sí tenemos derecho a pedir cambio del pasaje y sí, siempre que se respete este plazo de 24 horas previas, lo que sí se va a cobrar es este precio, por decirlo así, de volver a emitir un pasaje con otro nombre o con otra fecha, dependiendo del caso que yo esté aplicando, pero este cobro no puede ser mayor al costo del pasaje, ¿no? O sea, no puede ser mayor o igual a una tarifa del pasaje y eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Si en el caso no respeten el medio pasaje, ¿a quién podemos acudir o qué medidas podemos tener? Pueden presentar un reclamo en este caso ante Indecopi, pueden presentar un reclamo de manera directa con la empresa, si la empresa no tiene ninguna respuesta, podría presentar un reclamo ante Indecopi o incluso una denuncia para también poder fiscalizar estos hechos. Si se toman alguna medida con los reclamos de los libros de reclamaciones, sí, efectivamente, Indecopi eventualmente sí hace inspecciones y fiscalizaciones a los distintos tipos de proveedores, ya sea de transporte o cualquier otro sector del mercado, para ver que los reclamos se estén atendiendo de manera correcta o que las empresas efectivamente tengan el libro de reclamaciones con los formatos adecuados. Estas inspecciones a veces son aleatorias, básicamente, para determinar que las empresas estén cumpliendo con este deber y que estén brindando a los consumidores el libro de reclamaciones en todo momento y de manera adecuada. Bueno, en caso alguien tenga alguna otra pregunta, porque con estas ya estaríamos atendiendo todas. Tiene Karina, te paso una pregunta más. Uh-huh.
estimamos participantes, hemos tenido un problema técnico que vamos a quedar todavía en sala. Gracias. Sí, ok, y ahora sí está. A ver, esta nueva pregunta es, ¿cuál es el procedimiento de queja o denuncia ante el incumplimiento de entrega de boletos en el transporte terrestre? Le agradecería sobremanera detallar cada paso. A ver, bueno, la entrega de los boletos en el caso, bueno, de transporte terrestre o también en el caso del transporte aéreo, es una obligación de los proveedores porque en este básicamente se nos brinda información acerca de los términos y condiciones en los que se está adquiriendo el vuelo o el transporte, o sea, el itinerario, mejor dicho, del transporte que se nos va a realizar, ya sea, por ejemplo, la hora de llegada, alguna parada que se pueda realizar, la hora de retorno, las condiciones también del transporte, si es que se va a poder llevar, por ejemplo, maletas, o si es que, como les comentaba, se van a brindar algún tipo de, de alimento. Entonces, todo eso normalmente está al momento de la contratación, en los términos y las condiciones de los pasajes en los que se compran. No, ahora, si hay una negativa por parte de la empresa a brindarme estos boletos de transporte, entiendo como donde se establecen los términos y condiciones generales tan básicas como por ejemplo la hora de llegada y la hora de salida, lo que se puede hacer es presentar un reclamo ante la misma empresa para poder tener estos documentos, o en caso si hay una negativa de la empresa, lo que se puede hacer, como les comentaba hace un momento, es, por ejemplo, puede hacer un reclamo a través de la página web de Indecopi, o también de manera presencial. Y aquí se detalla básicamente, por ejemplo, en este caso que es la negativa injustificada, entiendo, a que la empresa de transporte me, me brinde los boletos del servicio que estoy adquiriendo. Y en caso, por ejemplo, pese al reclamo presentado no tuviera ninguna respuesta de la empresa, yo lo que puedo hacer es presentar un reclamo a través de la página web de Indecopi. A través de la página web de Indecopi lo que se haría es llamar tanto al consumidor como a la empresa, y en ese caso tratar de que las dos empresas puedan conciliar y, por ejemplo, en este caso el consumidor pueda obtener lo que desea, que es lo que válidamente necesita su boleto de pasaje. En caso, por ejemplo, si se ve una negativa reiterada y persistente de este tema, lo que podría también hacer es presentar una denuncia contra la empresa ante Indecopi, ¿no? Lo que, en este caso, lo que sí me importa que quede claro es que, claro, el consumidor sí tiene derecho a este tipo de documento y está en todas sus las posibilidades y en todas el parámetro legal para poderle pedir a una empresa que le entregue su boleto de viaje, ¿no? Ya sea, como les digo, el transporte terrestre, en el transporte aéreo, en el transporte ferroviario, siempre tienen derecho a este tipo de documentos y a este tipo de información. Señora, ¿se puede solicitar visitas de inspección de un local comercial para verificar que cumple con el libro de reclamaciones y su adhesivo, o únicamente estas diligencias sean de oficio? Bueno, si bien estas diligencias son de oficio, los ciudadanos y los consumidores en general, e independientemente incluso de yo tener que estar consumiendo en este establecimiento comercial, o yo haber tenido alguna relación de consumo con estas empresas, yo sí puedo dar parte a Indecopi de una manera colaborativa a la labor de la institución para poder reportar posibles problemas con el tema del libro de reclamaciones, ¿no? O sea, sí se pueden hacer denuncias informativas a Indecopi, y nosotros también estamos en la, en la obligación, bueno, de determinar, atenderlas para evaluar una posible infracción a la obligación que tienen las empresas, es así, de manera general, cualquier tipo de comercio, a contar con un libro de reclamaciones y brindarlo a los consumidores. A ver, luego otra pregunta me señalan, en cuestión de viajes aéreos y viajes en tren, ¿el procedimiento al que el cliente recurre es similar? A ver, entiendo que te refieres al procedimiento de reclamos
en cuestión de viajes aéreos, si yo tengo una disconformidad con el servicio que una aerolínea me ha brindado, yo lo que debo de hacer es, como les comentaba hace un momento, puedo presentar mi reclamo a través del libro de reclamaciones de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero presentar mi reclamo con LATAM o con Avianca, por ejemplo, o con Sky Airlines, porque, por ejemplo, yo compré un pasaje que me decía que podía llevar una maleta pequeña y una grande, perdón, y antes de subir al avión me dicen que no, que solamente puedo llevar una maleta pequeña, que si quiero llevar una maleta grande tengo que pagar, por ejemplo, 50 soles adicionales. Entonces, ¿yo qué cosa puedo hacer ahí? Yo lo que puedo hacer inicialmente es también presentar un reclamo ante la misma aerolínea, señalando que yo contraté un servicio que incluía, por ejemplo, una maleta pequeña y una maleta grande, y cuando he querido ejecutar el servicio me señalan que solamente puedo llevar una maleta de 10 kilos, eh, para que ellos en un plazo de 30 días como máximo atiendan mi pedido y me den una respuesta. Con atender mi pedido no me refiero a que necesariamente tenga que ser favorable. A lo que voy es que tienen que darme una respuesta de las razones por las cuales han actuado de esa manera, o en todo caso, si detectan algún error, poder solucionar mi problema. Ahora, ¿qué pasa si la aerolínea me brinda una respuesta y persiste en que el pasaje con el que yo compré era solamente con una maleta de 10 kilos y no con una de 10 y de 30? Si yo recibo esa respuesta con la que no estoy conforme, ¿qué puedo hacer? Presentar también mi reclamo a través del SAC para que personal de Indecopi pueda llamar también a la aerolínea y a mí para poder llegar a una conversación y a un entendimiento y pueda concluir ahí el problema. O lo que podría hacer también yo de manera directa es presentar una denuncia a Indecopi pagando mi tasa correspondiente, detallando los hechos de manera exacta y precisa y presentando los medios probatorios necesarios para poder yo acreditar el posible defecto o posible infracción de la aerolínea, ¿no? Entonces, en el caso del tren, entiendo que, bueno, el servicio de tren más utilizado en este caso y el único en el que hay consumidores finales aquí en Perú es concretamente en Lima, la línea 1 del tren eléctrico. Como les comenté, ahí es distinto. Ahí el contrato, el servicio el servicio de la línea 1 del Metro de Lima está operado por una concesionaria. El contrato de concesión se firma entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa que se llama Línea 1, que es la que está encargada del tren. Y en este caso, de acuerdo al contrato de concesión, te señala que para los reclamos esto tiene un procedimiento particular que se ve ante la misma entidad concesionaria. O sea, si yo presento un reclamo, porque por ejemplo, les comentaba, ¿no? Por ejemplo, recargué mi tarjeta en el tren y no se hizo de manera correcta la carga. Yo quise poner pues, 30 soles y se cargaron solo 5. Y yo quiero presentar un reclamo para que la entidad concesionaria me devuelva mi dinero o me reconozca el dinero en el saldo de mi tarjeta. Entonces yo presento un reclamo ante la misma línea, a la empresa Línea 1, y en ese caso, si yo no estoy de acuerdo con la respuesta de Línea 1, puedo presentar una apelación y esta apelación se va a OCITRAN, que es el organismo regulador de la infraestructura de transporte, para que ellos puedan decidir finalmente una respuesta para este caso, ¿no? Ahí, como les comentaba, solamente de manera puntual y de manera excepcional, para los casos de la línea 1 del Metro de Lima, Indecopi no tiene competencia para actuar en estos temas, porque por normativa especial, incluso por el reglamento, hay una norma que se llama Reglamento de Usuarios de OCITRAN, señala que todos estos reclamos se ven directamente con la entidad de la concesión, que como les comentaba es línea 1, y en segunda instancia es OCITRAN. Solamente en estos casos puntuales
del tren de la línea 1 porque la naturaleza de este servicio es un servicio concesionado. No es y este servicio que concesiona administra tanto la infraestructura del tren, es decir, administra las rieles del tren, los vagones del tren, las estaciones a donde llegamos a tomar los trenes, y también se encarga de administrar el servicio. Es la misma empresa. En los casos de los aeropuertos, por ejemplo, o las carreteras, es distinto, porque una empresa es la que, por ejemplo, se encarga de pavimentar la carretera, señalizar la carretera, poner los postes los postes para que alumbre todo el camino, los peajes, los teléfonos de los postes de emergencia. Y otra empresa totalmente diferente es la que es la dueña del bus que te lleva, por ejemplo, de Tacna a Tumbes. Son dos proveedores o dos empresas totalmente diferentes. Igual en el caso del avión. Un tema es la aerolínea, que en ese caso, la aerolínea que es la que se encarga de llevar a los pasajeros de un punto a otro y se encarga también de transportar sus maletas o mercancías que deseen. En esos casos, por ejemplo, Indecopi sí interviene, pero otra cosa es muy distinta la empresa que es, por decirlo de alguna manera, que administra el aeropuerto como el lugar donde yo llego, lugar de donde sale el avión, lugar donde están programados los vuelos. Eso es una empresa diferente a la que es dueña del avión y que se encarga de llevarme a un punto a otro. Por eso es bien importante tener en cuenta a veces cuando estamos en temas de transporte, que Indecopi, por decirlo de manera resumida y que también se puedan llevar eso con claridad, vemos las que son relaciones de consumo, es decir, ¿quién me brinda a mí el servicio como pasajero de transporte? ¿Me lo brinda la empresa de transporte o me lo brinda la aerolínea? Entonces, con esas empresas, siempre que haya, por ejemplo, algún altercado o algún reclamo contra estas empresas que se encargan de ejercer el transporte en sí de un punto a otro, ahí Indecopi sí puede entrar a poder atender los reclamos o las denuncias de los consumidores, salvo, como les mencionaba siempre, con la única excepción de los casos de la línea 1 del Metro de Lima, que es la única excepción que por norma está establecida. Luego, para todos los servicios, ya sea, por ejemplo, transporte turístico, transporte terrestre, de personas, interprovincial, transporte aéreo, en estos casos las empresas que se encargan de brindar servicios de transporte sí están sujetas a lo que es el Código de Protección del Consumidor y están sujetas también a, a brindar un servicio idóneo y con información adecuada y oportuna a los consumidores. Pero cuando uno viaja por cualquiera de estos medios y, por ejemplo, hay un problema, por ejemplo, ¿no? Puede que yo esté viajando en un bus de transporte interprovincial y pues las pistas tienen un mal mantenimiento. La carretera, por ejemplo, que va de Lima a Ica, tiene un mal mantenimiento y a raíz de eso, por ejemplo, mi auto se malogra o el bus en el que yo estaba yendo también sufre algún desperfecto. Ahí es distinto, porque el defecto se encuentra en sí en la infraestructura, y es importante saber siempre esa diferencia, porque muchas veces, por ejemplo, la gente, ¿no? A veces como falta un poco de difusión también más en estos temas, y yo puedo ir con mi auto particular y estoy, por ejemplo, en la carretera y digo, uy, se, este, generó un daño en mi vehículo. Entonces, no, también soy un consumidor y la empresa me tiene que atender. En este caso es diferente, ¿no? Porque, o sea, si bien yo tengo derecho ahí como usuario de la carretera, pero no es una relación de consumo en tema de transporte, porque para que haya este tema de que Indecopi pueda intervenir, tiene que haber una empresa o un tercero que se encargue del transporte de un punto a otro, ya sea tanto de personas o de mercancías, y intermedio de eso me den a mí una lista de, de condiciones y términos a los que yo voy a acceder a adquirir el servicio, ¿no? Pero siempre, como les comentaba, en el caso de Indecopi siempre tiene que haber una empresa de transporte de por medio para que Indecopi pueda entrar y pueda fiscalizar que se esté brindando un buen servicio, ¿no? Distinto es los temas de infraestructura,
que, como les comentaba, a veces donde surgen mayores confusiones son, por ejemplo, en los temas de aeropuertos, en los temas de la carretera propiamente en sí, ¿no? Que esa es la plataforma que utilizamos para transportarnos, pero el medio que se utiliza en sí siempre está a cargo de una empresa de transporte, que es donde la que normalmente está a cargo de cumplir con todos estos deberes que están recogidos en el Código de Protección al Consumidor. No sé si tienen alguien más alguna pregunta. A ver, acá dice, con respecto al transporte público para los escolares, ¿se puede hacer algo en cuanto a los horarios de cobro de pasajes? Muchas veces los transportes solo permiten pago a escolares en horas de salida y entrada de los alumnos y otros horarios no quieren cobrar. Bueno, de todas maneras, sí, ahí, como les digo, sí, este tema del cobro de pasajes a escolares, igual que en el caso de medios pasajes universitarios, está regulado por una norma en la que establece cuál es la tarifa que le corresponde a este tipo de usuarios. En la medida que no se determine un horario específico para el cobro de este tipo de tarifas, las empresas no tienen ningún respaldo para poder ejecutar este tipo de restricciones. De todas maneras, con cargo a poder confirmarlo, hace poco me parece también que justo se emitió una disposición relacionada también al horario, pero como le digo, lo que se puede hacer en cuanto a este caso del cobro de transporte público, tanto escolares y como les comento también en el caso de los universitarios, es que Indecopi a través de su dirección de fiscalización o también a través de las propias comisiones se encomienda la fiscalización para el cumplimiento de este tipo de normativas, ¿no? Que ya están dadas por normas sectoriales como las que son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que establecen que hay tarifas diferenciadas para determinado tipo de pasajeros, y lo que regularmente se hace es inspeccionar de manera aleatoria a estas empresas para ver si están cumpliendo con estas obligaciones de cobro a los pasajeros. Okay. Creo que con eso estaríamos con las preguntas, Jonathan. Sí, correcto, Ana Karina. Esas han sido todas las preguntas que he podido recolectar. Por ahí, si se me ha pasado alguna, disculpa, ya del caso. En la verdad estamos con el tiempo un poco apretado. Y nada, Ana Karina, muchas gracias por tus aportes. En verdad, estos temas nos ayudan a nosotros como ciudadanos poder identificar y poder tener alguna respuesta y saber dónde nos podemos dirigir en el caso de pasarnos alguno de estos percances que normalmente pasamos nosotros como usuarios, ¿no? A nombre de la Escuela Nacional de Indecopi, te damos muchas gracias. Igualmente, gracias a todos los participantes. Y igualmente invitarlos a que puedan ingresar a la página del Indecopi, la página de la Escuela del Indecopi, en la cual estamos nosotros desarrollando tanto videoconferencias como cursos, ¿no? Esperemos, Karina, verte en otra próxima oportunidad. A nombre de Indecopi, muchísimas gracias a todos. Tengan muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias.